Mi nombre es Celia Bernas y soy profesora de historia y de algunas otras cosas más. Pero bueno, en realidad mi ocupación principal en la historia fue la investigación. Tal es así que por ello tuve que recorrer cuanto archivo estuvo a mi alcance. No solamente los de la región, los del Palacio San José, Buenos Aires, Entre Ríos, Paraná, sino también en Europa. De allá traje muchísima documentación, porque nuestros inmigrantes vinieron precisamente de esas regiones alpinas. Y ahora estoy jubilada en este momento, después de haber dado clase unos 40 años, con mucho gusto y con mucho placer, lo cual es extraño hoy día que un docente diga qué placer fue dar clase. Resulta que la colonia San José fue fundada por inmigrantes en el año 1857. Lógicamente, se festejó con mucho énfasis el 50 aniversario, luego el 75 aniversario, del cual conservo algunos escritos de oradores fantásticos de la época y escribieron sobre la inmigración, como fue Paulina Wajcicki, una maestra inglesa que daba clase en la escuela número 5. Sus palabras son magníficas. Y el otro discurso que ha quedado en la mente lo pronunció el doctor Ricardo Maxi, antiguo funcionario de la época, que también era hijo de inmigrantes. Entonces pasaron los 2 aniversarios y lógicamente llegó el tiempo del centenario, que la colonia iba a cumplir todo este sistema cronológico del almanaque. Así es como unos 3 años antes de 1957, donde estarían los 100 años, personas muy destacadas de San José empezaron a pensar que sería necesario un buen acto alusivo al evento, cumplir los 100 años. Entonces se formaron comisiones diversas. Unas tocaban un tema, otros otro, en fin. Y a mí me tocó la Comisión de Cultura. Lógicamente me pusieron por nombre en esa comisión, pero todas me consultaban continuamente. Y entre ellas estuve con los que fueron designados para formar un museo si habría posibilidad. En general se dijo, sí, es necesario formar un museo, porque eso nos recordaría toda la historia pasada. Entonces distribuyeron trabajos. Algunos se ocuparon de buscar archivos o buscar amigos en la colonia que le puedan contar algo y demás. A mí me tocó como compañera para visitar a los colonos del campo, a la señorita Alida Setour. La familia Setour era de origen francés. Extraordinaria fue su función en la colonia. Ella era maestra y conmigo salimos a recorrer casa por casa. Fue una etapa hermosa, porque tuvimos cosas lindísimas y otros también desaires. Porque ¿qué pasaba? En esa época el colono era muy arraigado a sus propias cosas. Amaba aquello que habían traído los abuelos. Y lógico, es el recuerdo, es lo que te une al pasado. Capaz que una máquina, una pala, un arado, una azada,
utensilios de la cocina, una olla, una fotografía, una estampa, todo es una liaison, diríamos, con el pasado. Y no puede desprenderse así, porque sí nomás, de sus propias cosas. Es decir, las ataduras que tenía con los que habían venido. Y otro problema tenía el colono de campo. No nos conocía. ¿Cómo va a llegar una persona a pedirme cosas y que las entregue para un museo que no habían oído hablar jamás de ello acá? Entonces era notorio. Enseguida nos decían, no, acá no hay nada. Entonces Alida me miraba a mí y me decía, emplea tus artificios, porque como yo me crié en el campo, entonces conocía la metodología del hombre de campo cuando se negaba a que le toquen sus propias cosas. Entonces, yo sabía que tenían cosas y que me decían, no, no tengo nada para que no le pidan, ¿no? Entonces comenzábamos a hablar de cualquier tema. Pasaba un animal y yo decía, qué hermoso animal, qué pastura tienen, cómo lo alimentan. O si no, pero veo una quinta preciosa, ¿ustedes la trabajan directamente? Ah, sí, sí, todos tenemos frutales. Eso fue desde que Urquiza amparó a los colonos. Y entonces, ¿cómo hacían para labrar la tierra? Porque los arados vinieron mucho después. Sé que algunos fueron traídos, pero ustedes, ¿cómo se arreglaban? Ah, era hermoso, y me empezaban a contar todo lo que hacían para poder arar, cómo juntaban los bueyes, la hora que se levantaban, las canzonetas que eran respondidas por el vecino. Esa alegría de trabajar, me contaban, que era contagiosa. Y yo, a la par, porque yo también me crié en el campo. Entonces, asumí a esas sensaciones que se sienten cuando una persona abre su corazón para mostrar sus reservas emotivas. Y ahí estaba yo entonces. Pero pasaba directamente a la cocina, a lo principal, ¿no? ¿No conservan de su abuelo algo? Sí, cómo no. Ellos trajeron los utensilios, trajeron las cosas de la casa, lo que pudieron, ¿no? Algunas herramientas. Y acá usted ve, mire, tenemos las ollas de hierro que trajeron para cocinar. Eso fue importantísimo. Qué notable, yo digo, les decía, ¿no? Entonces, pero ¿ustedes cómo conservan esto? ¿Tienen hijos? ¿Tienen descendientes? Sí, pero no sabemos lo que van a hacer ellos con todo esto. Porque uno lo lleva en el alma, me decía, pero los descendientes están en otra cosa. Entonces, como me mostraban los utensilios que habían traído, yo les preguntaba, pero si los descendientes están en otra cosa, los jóvenes ya tienen otra modalidad, ¿qué van a hacer con todo eso? Ah, no sabemos. Bueno, ahí estamos nosotros para armar un museo y conservarles sus propias cosas que han traído de Europa y que fueron de sus abuelos. La función del museo es conservar todo lo que han traído los colonizadores y que no pueden permanecer en el campo porque llevan el destino de destruirse, como ya les voy a contar luego lo que pasó. Entonces les sugerimos que donen esas piezas que con tanto aprecio ustedes la guardan, para que el museo sea el reducto,
el recinto de toda esa nostalgia que surge al verlos y para la eternidad, porque el museo los conserva siempre. Entonces, más o menos con una explicación similar, el colono decía, y bueno, a ver, ¿qué le podemos dar para que lo conserve? Por supuesto, todos acudían a las ollas de hierro porque todos habían traído bastante, parece, ¿no? Y otras cosas. Una señora, por ejemplo, dice, le vamos a dar la mantequera. Era de madera y tenía un formato especial, como si fuera un racimo de uva. Y la manteca, lógicamente, la hacían en la casa, puesto que todos tenían vacas que le dieran la leche. Y cuando la va a quitar de la mantequera, la manteca es un racimo de uva. Es algo muy llamativo, muy lindo ver eso. Y lo dieron. Y a mí me interesaban mucho las cartas. Entonces le preguntaba, ¿y ustedes escribían con los que quedaron en Europa? Oh, sí, hay unas cuantas cartas que tenemos de ellos. Y lógicamente las guardamos como una reliquia, porque no queremos deshacernos de ellas. Para nosotros es la continuidad de la familia. Ah, sí, es cierto, pero las cartas, le decía yo, también se destruyen si uno no las cuida. Y sería una lástima. En un museo hay personas que se especializan en conservarlas. Ah, bueno. Y me dieron una que no me olvido jamás. Una niña se vino con la familia, pero la hermana quedó allá. Y empezaron a escribirse, lógicamente. Y esta niña se hizo señorita, se casó y le escribe a la hermana en una carta, que esa la encontramos allá en Europa. Ay, cómo te extraño, hermana querida. Quisiera ir a darte un abrazo muy grande, pero hay tanta agua para cruzar. Y así parecía que las lágrimas se la veían a través de esa carta. Eso fue muy común en ellos. Otros le contaban, de las cartas que encontramos en Europa, qué hacían acá. Las siembras, los productos, las cosechas, todo. Y algo notable que también se nos grabó muy fuerte. Vengan si puede. Vengan, que acá hay tierra en abundancia para trabajar. Y acá sacamos uno de los grandes valores que nos dejaron los colonos. Amor al trabajo. Eso lo vimos a través de la conversación en todas las casas que hemos ido. El trabajo es fundamental, es placer, es alegría, es una forma de vivir que necesitamos, lejos de las guerras que hemos visto allá, lejos de los conflictos. Acá vivimos en paz. Por eso, esa relación con el trabajo fue fundamental. Y en realidad trabajaba tanto el hombre como la mujer. La mujer hasta iba a atar los bueyes y atarle los arados y arar, igual que el hombre. Y lo hacía con satisfacción. Entonces, algunos nos ofrecieron, ya que queríamos guardar tantas cosas, algunas herramientas de campo. Ellos tenían casi todos un yunque y trabajaban por su cuenta el hierro.
Tenían la fragua y modelaban cualquier herramienta. Porque una característica de lo que vimos al buscar objetos para el museo, que todo lo hacían ellos. Algo extraordinario. Y no una cosa, sabían hacer de todo. Y así fuimos recorriendo casa por casa, pero como siempre, primero había que adaptarse al medio ambiente. A veces nos sentábamos en un tronco de árbol porque no nos hacían pasar, porque no nos conocían, en un tronco de árbol. Otros tenían para sentarse la cabeza de un animal en los huesos, ¿no? Porque eran asientos que se usaban. Y nosotros nos adaptábamos con Alida, mi compañera, a todas esas circunstancias. Y empezábamos siempre con esa conversación de lo que sería si no se guardara todo eso. Y así fuimos juntando. Y algo grandioso en esta búsqueda de cosas y de objetos, bueno, a mí me gustaba mucho lo de las cartas, los escritos, porque tenía que iniciarme en escribir una historia que no la teníamos todavía. Y me enteré de que un señor en su estancia tenía libros escritos desde que salió de Europa hasta esa actualidad. Así que yo dije, hermosa fuente de información sobre la vida del colono. Entonces le mandé a decir con un amigo que yo iba a ir tal día. Dijo que sí, pero que disculpen, que él no me conocía. Entonces me hice llevar y para entrar a su campo había una tranquera. Entonces me detuve ahí, porque del otro lado de la tranquera había un hombre a caballo con mucha seriedad mirándome a ver quién era el que llegaba. El caballo parecía cómplice de ese misterio, un silencio absoluto. Y entonces me preguntó, ¿y quién es usted? Entonces le empecé a decir, yo soy fulana de tal. Ah, es la que escribe en el diario. Sí, efectivamente, siempre saco algún artículo en el diario. Ah, pero fíjese, yo a veces lo leo. Ah, y en eso pasa un novillo. Y le digo, qué hermoso animal. Ese novillo pesa 450. ¿Cómo sabe usted? Y bueno, es que yo soy del campo igual que usted, me digo. Y sé que usted iba a las carreras y que le gustaba. Le gustaba la penca, me acuerdo. ¿Cómo sabe? Y soy del campo, le digo. Y lo fui ablandando con la conversación. Hasta que al final lo sentí dueño de la situación y en un momento preciso para hacerle las preguntas que yo quería. Con todo lo que usted sabe, le digo, porque es un hombre inteligente, si usted no me conoce, sí que lo conozco. Las personas inteligentes no quedan ocultas, se las conoce. Y yo sé que a usted le gustaba mucho la historia de los antepasados. Oh, sí, tengo varios libros yo de eso. Ah, qué bueno, qué bueno. Y en eso pasa otro novillo. Pero acá este Pasto es tal. ¿Y qué conoce usted de Pasto? Y a veces algo uno sabe. Y bueno, pero usted no me prestaría un libro para que lo lea. Y no sé, ¿qué va a hacer con mi libro? Leerlo y lo que usted quiera después. O me lo deja, o se lo devuelvo, o lo guarda usted. Bueno, mire, detrás de esa maleza hay un libro guardado. Por las dudas, si usted me caía bien, se lo iba a dar. Ah, bueno.
Y seguimos hablando del campo, y del lino, y del trigo, y de esto, de aquello, y al rato, ¿y no tendrá otro? Sí, es abajo aquella maleza. Y con esa historia pasamos la tarde entera, de un invierno muy frío, desde las 2 de la tarde hasta las 6. Y le fui sacando así 8 libros, escritos todos en francés, con la vida de él y de la colonia y de la colonia. Hermosísimo. Pero llegaron las 6 de la tarde en invierno, era un frío espantoso, que dije, no, basta, tengo que irme. Si tenía más, lo lamenté siempre, pero yo dije, no, suficiente. Y me dio 8 libros hermosísimos que están destinados para el museo, lógicamente, porque el hombre nunca me los vino a reclamar y me los daba con mucha estima. Después falleció y bueno, quedó para el museo. Y así es un caso que llama la atención. Lo que hay que hacer, lo que tuvimos que hacer para dar origen al museo. Bueno, en esta búsqueda de objetos debo mencionar lógicamente a otras personas que trabajaron a la par, entre ellos la señora del doctor Bossoli, que fue muy activa en todo, Rafaela Daimonans, también estuvieron las señoritas Bastián y también doña Magdalena Romanzo, de Izquierdo, y toda la familia Izquierdo también, la familia Maxi, que también participó en esta colaboración. Y después vinieron las comisiones cuando se armó el museo directamente, porque estos elementos los guardábamos todos en un galpón de la calle Mitre, muy grande, que estaba vacío, y que lo prestaron para eso. Y lo interesante es que la gente se abrió abiertamente a la colaboración de la formación del museo, en forma gratuita. Teníamos carpinteros que hicieron los estantes, sin cobrar absolutamente nada, donde fueron ubicados en ese galpón, porque todavía no tenía edificio propio. Y ahí se hicieron las primeras exhibiciones, por supuesto, sin la dirección, diríamos, de la metodología museológica, porque ninguna habíamos estudiado metodología o museología, lo hacíamos simplemente por buena voluntad. Pero llegó un momento en que se dijo, este museo se va agrandando constantemente por las donaciones que a diario nos traen, porque cundió rápidamente la idea entre los descendientes de los colonos. Y entonces doña Magdalena Romanzo de Izquierdo, que vivía frente a la plaza, al ver tanto entusiasmo, decidió donar su casa para el museo. Y en realidad enseguida se la aceptó. Y el museo fue ubicado, los objetos y demás, en cada una de las habitaciones propias de una casa de familia. Pero así nos arreglamos los primeros tiempos, hasta que de a poco se fueron agregando más instalaciones. Por ejemplo, la adquisición de ese terreno que sigue a la casa de familia y que va hasta la calle Rivadavia. Por eso, desde calle Urquiza a calle Rivadavia, tenemos toda una extensión debido al esfuerzo de todos los habitantes y de los funcionarios que actuaron. En primer término, bueno, la señora de Bossoli fue una de las más activas, pero después se presentaron o se eligieron otras personas. Me acuerdo
que un intendente me llamó un día y me dijo, por favor, tengo 3 nombres, dame uno para directora del museo. Y yo le dije sin titubear, Mercedes Banerio. Ah, bueno, si yo lo decía, lo aceptaba. Yo estaba media como asesora. Y Mercedes Banerio aceptó, con una disposición extraordinaria. Fue una mujer, diríamos, única frente al museo. Yo la admiré siempre por su actividad. Ella no tenía hora para nada, sino lo que le interesaba era el trabajo, la disposición. Porque ahí en esa adquisición que se hizo, se puso la piedra fundamental, donde habló Margarita Rey, y después se levantó el tinglado, que hoy es la actual parte histórica, junto con el recinto donde se guardan los objetos que se eligen por temporada o que se exhiben por temporada. Entonces Mercedes estaba en todo en eso, era única. A veces venían personalidades a visitar ese museo y ella lo atendía o a mediodía o a medianoche, no tenía problemas. En eso era algo admirable su actividad. Me acuerdo una vez, cuando ya estaba funcionando el museo, recibimos la visita del doctor Premio Nobel Leloir, Premio Nobel de Química. Entonces, la atención fue común como cualquier visitante. Lo acompañó Mercedes y también otros miembros de la comisión. Y también la acompañé yo. Así que les fuimos mostrando de a poco, muy lentamente, con la historia de cada museo. Este señor se emocionó verdaderamente. Pero cuando llegamos a una vitrina donde estaban las donaciones del doctor Bastián, es decir, de los descendientes del doctor Bastián, se encontró con varios objetos que le llamaron la atención. Y no se movía, porque hablaba poco, no se movía y no se movía de ahí, y no salía, y no seguía mirando. Y empezó con el pie a dar como pisotones grandes en el suelo. Y pisaba en el suelo y no se movía. Y miraba para todos lados. Y Mercedes, que tenía un ojo clínico, le preguntó, ¿qué le pasa, doctor? Veo acá un objeto que lo busqué por Estados Unidos y por Europa durante 9 años. Y ustedes lo tienen acá. Esto es lo que dijo, esto. ¡Ay, doctor, lo buscan en la puerta! Le dijo Mercedes. Vamos, vamos, que lo están buscando. Porque Mercedes dijo, si lo buscó tanto y es premio Nobel, yo le tengo que decir, no se lo doy. Y no, porque la temática era, lo que se dona no sale del museo. Eso con rigidez se respetaba. Entonces, para que no se lo pida, se llevó urgente a la vereda porque dice, ay, lo están buscando. Y después hizo cualquier cosa y lo llevó a otra parte, a seguir mirando. Y no lo pidió. Y siguió ahí. Esa visita fue memorable. Y un hombre extraordinario, amable, observador, que veía en el museo grandes cosas guardadas ahí y la razón por la que se guardaban. Y un caso parecido ocurrió cuando llegó de Francia un director de un museo francés. ¿De dónde salió y por qué vino? Alguien le ha informado de la existencia de este museo. Y empezó a recorrer todo. No quería mucha explicación.
él andaba por todos los pasillos, miraba y de repente sale corriendo. ¿Dónde está la directora? ¿Dónde está la directora? Y Mercedes andaba por ahí, pero no le había hecho caso. ¿Qué le pasa?, le dice Mercedes cuando la encuentra. Veo una réplica de la estatua de la Pietà de Miguel Ángel, que hay solamente 2 en el mundo. Una la tengo yo en mi museo de Francia y otra la veo acá. Por favor, directora, está sin vidrio adelante, sin resguardo. Esta es la exposición del público. Si alguien se la lleva, por favor, es un valor incalculable. Guarde eso. Y la retaba. Guarde mejor una réplica de Miguel Ángel acá. Nos reímos verdaderamente. Y dijimos, sí, cómo no, la vamos a guardar. ¿Quién iba a pensar que esa Virgen con un Cristo en las rodillas tenía algo que ver con Miguel Ángel? Acá en San José. Era insólito. Bueno, la cuestión es que el museo empezó a tener mucha difusión más cuando empezaron a venir visitas suizas. Empezaron en el 1972. Y esas personas estaban muy ligadas por encontrar parientes, porque los antepasados de nosotros estaban allá. Entonces se produjo una unión muy fluida y muy grata con estas personas. Así que el museo se empezó a hacer famoso y se conocía acá en Buenos Aires, en Francia, en Suiza, en el Piamonte. Se conocía el museo. Y generalmente la gente allá decía el Museo de Mercedes, porque Mercedes era la que regenteaba toda la visita y después, lógicamente, juntamente con el actual director, Hugo Martén, y Marcos Taffarel. Así que hay en realidad una diríamos, aceptación o homenaje que debemos hacerle a Mercedes, que fue la que más trabajó. Pero no podemos olvidar su relación con el Smithsonian de Washington. Tuvimos relación con estos profesionales de relieve universal, porque eran conocidos en todo el mundo. Y debido a la Fundación Antorchas, donde trabajó el señor Castilla, y también a la participación de algunas empresas como Bungeborg, PF y alguna otra, que ayudaron a que estas personalidades tan famosas en museología vinieran a este museo para darle, diríamos, la categoría que requiere un museo respetando las leyes museológicas. Y en verdad que lo hicieron a las mil maravillas. Es lo que hoy vemos. Esta gente pasó un tiempo con museólogos de todo el país, y extranjeros también, trabajando y haciendo proyectos de ubicación de los objetos. E idearon la situación moderna que hoy tiene, porque antes estaban todos los objetos amontonados, 20 cosas del mismo tipo, por ejemplo, y eso no podía ser. Y estos señores que vinieron a darnos diríamos, la idea de mejorar y modernizar el museo, trabajó con gran estima y con gran cariño por nosotros. Por eso le agradecemos a todos lo que nos dieron para que el museo sea lo que hoy es. Y en realidad, toda su conformación se debió en gran parte a estos museólogos que dieron su directiva y siguió caminando
de acuerdo a las normas establecidas. Y se agrandó, apareció, ya había aparecido, pero amigos del museo también colaboraron profundamente. Y no podemos dejar de mencionar que actualmente Amigos del Museo, en su faz de la juventud, tiene representantes en museos de casi todo el mundo, especialmente de Alemania, de Estados Unidos y de otros países, donde la representación la tenemos nosotros a través de los jóvenes. Eso es muy importante porque la expansión que hemos tenido es verdaderamente fundamental. De manera pues que el museo hoy día goza de una reputación, no por alabanza propia, sino porque lo veo con sinceridad y con realidad, importantísima. De manera que para mí, ¿qué es hoy ese museo? Debo decirlo. Es la concentración del sentimiento de los descendientes de los inmigrantes, recordando a aquellos que ya fueron, recordando a los abuelos que nos dejaron su historia y sus cosas, y especialmente lo que más yo observo en este museo, que ahí se refleja especialmente el legado del inmigrante, ese amor al trabajo, el amor a la familia y el amor a Dios, porque ellos fueron muy religiosos y llevaron adelante la fe que ya traían de Europa. Por eso no dejo de admirar a la historia o evolución de este museo, agradeciendo a todos aquellos que han trabajado por él y a los que están en este momento llevándolo a cabo adelante. Hugo Martén, igual que Marcos Taffarel y todo su equipo, porque están trabajando diríamos, con toda fuerza, con todo amor, y siguen adelante de acuerdo a las iniciativas de los primeros fundadores, que es lo que quisieron, darle difusión, que la ciudadanía argentina se entere de lo que hay acá y que si pueden acercarse a ver lo que existe y si es verdad lo que digo, lo que decimos, que sería un lujo que el acercamiento de todas las personas, ya sea colaborando en una o en otra forma, signifique el adelanto de una institución que, como lo dije ya, es la concentración del sentimiento propio de las personas.